Bienvenidos al curso de Planeamiento Estratégico. En esta sesión revisaremos el tema de análisis del entorno directo, que comprende la competencia, los clientes, los proveedores, los productos sustitutos y los nuevos ingresantes. A continuación, presentamos la agenda del capítulo, que comprende el marco de análisis del entorno y el modelo del análisis del microambiente, 5 fuerzas competitivas de Porter. Las fuentes utilizadas en cada diapositiva se mencionan al pie de página. ¿Por qué estudiar estos temas? Como segundo paso del proceso estratégico, revisaremos el análisis externo, en esta sesión a nivel directo. Como nos explica Fred David, es un enfoque práctico muy utilizado para desarrollar las estrategias en muchas industrias. La intensidad de la competencia no es igual en todos los sectores, razón por la que difiere también en los márgenes de utilidad bruta y en las ganancias por acción. Es importante destacar que como resultado de la evaluación externa se determinarán oportunidades y amenazas, la situación de los competidores en el sector industrial, así como un listado de los factores claves para tener éxito en dicho sector. Punto 1. Marco de análisis del entorno. Iniciamos esta sesión revisando la definición de entorno del doctor Fernando Alessio, concepto que comprende tanto al ambiente cercano como al ambiente lejano, en ambos casos fuera de control de la organización, siendo el sector en un nivel de influencia más próximo. Como propone Fred David, el objetivo de la auditoría externa es desarrollar una lista finita, identificando las variables claves que permiten respuestas factibles de oportunidades y amenazas externas, que pueden beneficiar o afectar a la organización y a sus competidores en el sector. Recordemos que, de acuerdo a David, las fuerzas externas claves se clasifican en 5 amplias categorías, correspondiendo las 4 primeras al entorno indirecto, político, económico, social, tecnológico, ecológico y medioambiental, y la última de ellas a las fuerzas competitivas del entorno directo. Punto 2. Definición de industria. El punto de partida del análisis externo es identificar la industria en la que una empresa compite, por lo que revisaremos este concepto. Como vimos en el tema de grupos estratégicos, de acuerdo a Jerry Johnson, la industria es un grupo de empresas que fabrica productos que son sustitutos cercanos entre sí, siendo el término sector aplicable a los servicios públicos como servicios sociales, educación, etc. Por ello, los competidores más cercanos a una organización son quienes atienden las mismas necesidades básicas de sus clientes. Siguiendo el ejemplo que nos describe Fred David, las empresas que producen bebidas carbonatadas, jugos de fruta y agua embotellada pueden considerarse sustitutos entre sí porque atienden las mismas necesidades básicas de los clientes de bebidas refrescantes y sin alcohol. Por tanto, la industria constituye el lado de la oferta de un mercado donde las empresas de la industria son los proveedores. En contraposición, el lado de la demanda de un mercado está formado por los clientes, quienes son los compradores de los productos de la industria. Debemos tener en cuenta también que dentro de los consumidores existen diferentes grupos, denominados segmentos de mercado, que se distinguen por sus demandas específicas y por sus atributos. Como explica el autor, identificar a los competidores importantes en la industria no siempre es fácil, porque muchas empresas tienen divisiones que compiten en diferentes industrias y por razones competitivas no brindan información sobre ingresos y utilidades de cada una de estas unidades estratégicas de negocio. 1.3. Factores críticos de éxito y análisis competitivo. Mencionaremos a continuación los puntos más relevantes de este concepto presentado anteriormente en el tema análisis indirecto o macroambiente. Los factores críticos de éxito se refieren a las características de los productos valoradas particularmente por un grupo de consumidores y aquellas en las cuales la organización debe mostrar excelencia para superar a la competencia. Los factores críticos de éxito constituyen la clave para el diseño de la propuesta de valor de las organizaciones. Si recordamos, cuando revisamos el modelo de negocio,
El área central lo constituye la oferta de valor. Invitamos a que luego de esta sesión compruebe cuáles son los atributos listados en esa área y su relación con este concepto de factor crítico de éxito. Son ejemplos de factores críticos de éxito: la calidad en el servicio, los precios competitivos y la relación con proveedores o distribuidores, entre otros. Los factores críticos de éxito se determinan basándose en la experiencia de las estrategias y se evalúan en contraste con los competidores actuales, sustitutos y entrantes. De allí la relación con el análisis competitivo, que se requiere efectuar con los siguientes pasos. Primero, definir claramente quiénes son las empresas rivales, tanto las que existen en el mercado, las nuevas entrantes y aquellas que elaboran productos sustitutos. En segundo lugar, conocer las fortalezas y las debilidades de estas organizaciones, las cuales se basarán en sus capacidades y recursos, para lo cual sugerimos revisar previamente los objetivos y las políticas de cada empresa. En tercer lugar, evaluar la intensidad de la competencia y conocer las estrategias que estas empresas aplican. Como cuarto lugar, considerar el impacto de los líderes y personalidades a nivel interno de la organización. Las preguntas claves acerca de los competidores elaboradas por Fred David se muestran en archivo dentro del material didáctico de este tema. Punto número 2. Análisis del entorno directo. 5 fuerzas competitivas de Porter. El modelo de las 5 fuerzas competitivas de Porter es muy utilizado en el análisis de diferentes industrias o sectores para el diseño y desarrollo de estrategias. Según este modelo, las características de la competencia en una industria o sector dependen del comportamiento que experimenten las 5 fuerzas que lo componen. Primero, la rivalidad entre empresas competidoras. Segundo, el ingreso potencial de nuevos participantes. Tercero, el desarrollo potencial de productos sustitutos. Cuarto, el poder de negociación de los proveedores. Quinto, el poder de negociación de los compradores. La interacción de estas fuerzas, como nos explica Fernando D'Alessio, permite realizar un análisis competitivo y determinar la estructura y atractividad de la industria donde compite la organización. Debemos tener en cuenta que el análisis de las 5 fuerzas de Porter es un modelo holístico, donde se destaca la sinergia, donde el todo es mayor a la suma de las partes, y la importancia de la interdependencia entre estas 5 fuerzas, dado la existencia de relaciones dinámicas, por lo que un cambio en una de las fuerzas requiere considerar su impacto en las demás, en particular en la rivalidad entre competidores existentes. Este modelo debe aplicarse por cada una de las unidades estratégicas de negocio de la organización y mercado. El análisis de las condiciones competitivas es el punto de inicio para evaluar la situación estratégica y conocer la posición de la organización en el sector y en los mercados que la componen. De una industria a otra, la intensidad de la competencia entre empresas varía considerablemente, siendo más alta la rivalidad en las industrias de bajos retornos. El retorno es el que explica el atractivo de una industria. La aplicación del modelo implica el desarrollo de 3 pasos: la identificación de los aspectos o elementos que son clave en cada fuerza competitiva y que repercuten en la empresa. Segundo, la evaluación de la fuerza e importancia de cada elemento para la empresa. Tercero, decidir si el resultado conjunto de las fuerzas justifica el ingreso o la permanencia de una empresa en la industria o sector. Por ello, la organización debe buscar una posición desde la cual puede influenciar las fuerzas a su favor o defenderse de ellas si le son adversas. Siendo importante la comprensión de las acciones que desarrollan sus competidores, así como los proveedores y los clientes o consumidores.
Se destaca que el resultado de la aplicación de este modelo será la determinación de oportunidades y amenazas para el desarrollo de la competitividad del sector. 2.1. Rivalidad entre competidores existentes. Como nos explica Fred David, la rivalidad entre las empresas competidoras generalmente es la más influyente y poderosa de las 5 fuerzas competitivas. Las estrategias que emplee cada empresa serán exitosas solo en la medida en la que éstas representen una ventaja competitiva sobre las estrategias de las empresas competidoras. Cuando una empresa realiza cambios en su estrategia, debe esperar que la competencia que enfrenta en una industria o sector reaccione desarrollando e implementando acciones orientadas a contrarrestar los efectos que derivan de esos cambios de la estrategia, como por ejemplo reducción de precios, incremento de publicidad, desarrollo y modificación de productos, adición de servicios, etc. Estas acciones y respuestas constituyen la dinámica competitiva del sector. La rivalidad entre empresas competidoras se incrementa en función al crecimiento del número de los competidores, especialmente si son similares en tamaño y capacidad. La disminución de la demanda de los productos de la industria, que puede originar un crecimiento de los inventarios y capacidad ociosa, lo cual incrementaría los costos. Incremento en la capacidad de respuesta de los competidores, por ejemplo, en la frecuencia de disminución de precios, introducción de nuevos productos y publicidad en aumento. Las opciones que tienen los competidores para cambiar de marca o costo de cambio. La rivalidad también se acentúa si los costos fijos son altos, las barreras de salida, entendidas como factores económicos, estratégicos y emocionales que mantienen a las empresas compitiendo aún cuando tengan rendimientos bajos o incluso negativos, son muchas. Por ejemplo, la lealtad de la empresa a una en particular, activos muy especializados, excesos en la capacidad que genera economías de escala, costos de salida y restricciones gubernamentales. Como características del producto, este es perecible, tiene costos fluctuantes, son materias primas o están altamente estandarizados. Cuando las empresas competidoras son diversas en origen y cultura, cuando existen compromisos estratégicos, en particular las que incrementan su capacidad relacionadas a mejora de infraestructura o de eficiencia. En los ejemplos anteriores donde comentábamos el incremento de la respuesta de las empresas con la capacidad de poder bajar costos, lanzar productos en menores tiempos, apuntan también al logro de una mayor eficiencia. Como resultado del incremento de la rivalidad entre empresas de una industria o sector, los beneficios disminuyen, así como el retorno de la inversión, lo cual puede convertirlo en una industria poco atractiva. 2.2. Amenaza de los nuevos competidores. La competencia se incrementa cuando las nuevas empresas pueden ingresar fácilmente a un sector. Para esto, Michael Porter analiza las barreras de entrada o barreras de ingreso en 6 factores. El primero, alcanzar economías de escala rápidamente. Cuando existen altos volúmenes de producción, se permiten reducir los costos, lo que dificulta el ingreso de nuevos competidores a menores precios. Tener en cuenta, sin embargo, que los altos volúmenes siempre requieren una mayor inversión en infraestructura y tecnología, lo que a su vez hará que las empresas globales busquen mayores mercados, en algunos casos vía exportación, para reducir el riesgo y asegurar un retorno más rápido. En segundo lugar, tenemos los productos diferenciados de los existentes. Esto es particularmente aplicable cuando el mercado es suficientemente grande y el público objetivo está dispuesto a valorar atributos no genéricos. Dado que ninguna ventaja competitiva es permanente, se debe analizar también la capacidad de respuesta de los nuevos competidores. La diferenciación suele ser marcada si se basa en actividades claves, como seguridad y bienestar al consumidor, que son menos factibles de ser copiadas que aquellas basadas en recursos. En tercer lugar, tenemos las grandes necesidades de capital. Si la industria requiere requisitos elevados de capital en activos tangibles como instalaciones, producción y equipos, o intangibles como investigación, desarrollo y publicidad, esto puede generar un costo adicional
tanto en la inversión como en el financiamiento. Por ejemplo, ingresar a industrias como las químicas, energéticas y mineras requiere un uso intensivo de capital, siendo los proyectos en ese tipo de industria de más largo plazo. En cuarto lugar, tenemos los costos de cambio, que se generan cuando un comprador cambia de un proveedor, en este caso una empresa en el sector, a otro. Michael Porter nos da como ejemplo lo que ocurre en la industria de bienes de capital, maquinaria. Si el comprador decidiera cambiar de proveedor, debe asumir costos de reentrenamiento de empleado, de nuevo equipo auxiliar, el tiempo para probar y calificar la nueva fuente, la necesidad de depender de una asistencia técnica por parte del nuevo proveedor, el rediseño del producto e incluso los costos psicológicos por terminar una relación comercial. Si los costos son elevados, el nuevo ingreso tendrá que ofrecer una gran ventaja, ya sea en costo o en desempeño, para lograr un cambio. En quinto lugar, tenemos el acceso o la falta de canales adecuados de abastecimiento o distribución. En muchas industrias, los fabricantes tienen el control sobre los canales de abastecimiento y o distribución, lo que en algunos casos se logra por propiedad directa o integración vertical o por la lealtad que tengan los consumidores y los proveedores. Debe también evaluarse si, de generarse una falta en el acceso a las materias primas, existe un impacto sobre los costos. Finalmente, la última fuerza en estas barreras de entrada la constituye las desventajas de costos independientes a la escala. Dentro de los puntos más relevantes están las que se logran a través de curvas de aprendizaje o experiencia. El conocimiento es especializado, si se usa también tecnología, y normalmente se logra cuando las empresas entran primero en un sector, lo que les permite tener una mayor eficiencia frente a los competidores en temas de costo o lealtad de los consumidores, incluyendo la lealtad de marca. Otro punto es el impacto de políticas reguladoras gubernamentales que facilitan la posesión de patentes o hasta regulaciones en el mercado, por ejemplo en el sector bancario, o a través de acciones directas, cuando el gobierno pone, por ejemplo, cuotas para compras o adquisiciones a microempresas de los presupuestos corrientes del Estado, así como en una fijación de menores aranceles por tratados de libre comercio. Otro punto a evaluar es la tecnología del producto patentado. Si existe una propiedad intelectual, los conocimientos del producto o las características del diseño se encuentran protegidos, lo cual haría que esa compañía tenga una mayor ventaja frente a sus competidoras, incluyendo las entrantes. Otras variables a tener en cuenta son la ubicación favorable, la posible saturación del mercado y las economías de alcance. Estas últimas se logran cuando las empresas son diversificadas, comparten operaciones o funciones, logrando así menores costos conjuntos y beneficios por experiencia. De acuerdo a Johnson, toda empresa ingresante debe analizar la posibilidad de represalias de las empresas existentes y si estas son mayores, implicando costos para ese ingreso, deberán también medir en qué grado la inversión resulta. 2.3. Amenaza de productos sustitutos. En muchos sectores o industrias, las empresas compiten muy de cerca con fabricantes de otras industrias de productos sustitutos. Por ejemplo, Fred David menciona que los fabricantes de envases de plástico compiten con los productores de vidrio, latas de aluminio, cartón y Tetra Pak, entre otros. Citando a Johnson, la sustitución reduce la demanda sobre determinada clase de productos porque los consumidores cambian entre cada alternativa hasta el punto que estos productos o servicios terminan siendo obsoletos. El cambio va a depender de las características del producto sustituto a fin de ofrecer un beneficio o valor percibido como superior por el consumidor. Como ejemplo, reflexionaremos sobre lo que en su momento ocurrió en el sector de servicios de Viper con la industria de telefonía móvil, que en una etapa de introducción como producto sustituto era poco factible debido a los elevados costos de equipo y los servicios de conexión.
La presencia de productos sustitutos establece un límite al precio que se puede cobrar antes que los consumidores cambien por este producto alternativo. Las presiones competitivas ocasionadas por los productos sustitutos se incrementan cuando el precio de los productos sustitutos disminuye, como lo mencionábamos en el ejemplo de la industria de telefonía celular, cuando el costo de cambiar de un producto a otro se reduce para los consumidores, cuando la disponibilidad de los sustitutos cercanos aumenta, es decir, lo podemos encontrar en una cadena de distribución más amplia, cuando existe una rentabilidad y agresividad del productor sustituto. La magnitud de la presión competitiva que se deriva del desarrollo de productos sustitutos generalmente se hace evidente en los planes de las empresas de la industria de productos sustitutos para expandir la capacidad de producción, así como por las cifras de crecimiento tanto en ventas como en utilidades. Es importante conocer la participación de mercado que logran los sustitutos, así como los planes y estrategias para poder evaluar su fuerza competitiva. 2.4. Poder de negociación de proveedores. De acuerdo a Johnson, las dos siguientes fuerzas se pueden analizar juntas porque tienen impactos similares a limitar la libertad estratégica de la organización y afectar su atractivo financiero, es decir, los márgenes de utilidad. Si recordamos el modelo de negocio, tanto proveedores como clientes constituyen la red de valor en la que opera una organización y afectan al beneficio potencial de las distintas partes de una industria, por ejemplo, en abastecimiento, producción y distribución. El poder de negociación de los proveedores influye en la intensidad de la competencia, la cual será elevada si existe una concentración de proveedores importantes, más aún si estos tienen una amplia cartera de clientes, abastecen a varias industrias y no dependen de un único comprador. El costo de cambiar la materia prima por otra es alto. Existen muchas materias primas sustitutas, la contribución de los proveedores a la calidad del producto final es alta, o los procesos de la empresa dependen de los productos especializados de determinado proveedor. Por ejemplo, en la obtención de procesadores de alta tecnología de punta en la industria de computadoras. El último punto refiere a la amenaza de que los proveedores compitan directamente con los compradores, es decir, que ocurra una integración vertical hacia adelante si es que no lograrán obtener los precios y los márgenes que desean. Como explica David, es común que proveedores y productores se ayuden con precios razonables, calidad, desarrollo de nuevos productos, entregas justo a tiempo, costos reducidos de inventario, con lo cual se mejora la rentabilidad en el largo plazo de todos los interesados. La tendencia es que se establezcan alianzas estratégicas con proveedores con el objetivo de reducir los inventarios y la logística, acelerar la disponibilidad de los componentes, mejorar la calidad de las partes y componentes, así como lograr ahorros importantes. Punto 5. Poder de negociación de compradores-clientes. La intensidad de la competencia en una industria o sector se ve influenciada de manera importante por las características de los compradores, el número, volumen de compra y concentración, así como su poder de negociación. Cuando esto es importante, las empresas pueden hacer uso de acciones para conseguir la lealtad de sus compradores. Para realizar este análisis se requiere conocer previamente quiénes son los compradores, es decir, aquellos a los que vende la empresa, por ejemplo, los distribuidores, y quiénes son sus consumidores, aquellos que hacen uso final del producto. Cuando los productos son estandarizados, el poder de negociación de los compradores es mayor en relación a los precios, garantías y servicios adicionales, dado que tienen opciones alternativas para conseguir mayores ofertas de valor. El poder de negociación de los compradores se incrementa cuando pueden cambiar de marca o productos sustitutos a mejores precios, con lo cual el costo de cambio es reducido o implica riesgos. Por ejemplo, cuando los compradores pueden comparar más rápidamente los precios a través del comercio electrónico. En segundo lugar, la concentración de compradores. Si son importantes para los vendedores, que son la empresa de la industria, es porque los volúmenes adquiridos por los compradores son elevados o la industria ofertante está fragmentada, elevada con pequeños operadores. Si el vendedor realiza una reducción de la demanda, lo que intensificará la competencia, en particular cuando hay una reducción de precios. Si tiene información de productos, precios y costos de mercado. Si existe una amenaza de que el proveedor, empresa del sector, sea adquirido por un comprador.
y o que el comprador cree un negocio que compita con el del proveedor, lo que se denomina integración vertical hacia atrás en caso que no se logren precios o calidades satisfactorias. Punto número 3. Conclusiones. A continuación se comentan algunas de las ideas centrales de este capítulo. El modelo de las 5 fuerzas de Porter ayuda a los estrategas a evaluar la industria, ámbito que corresponde al segundo nivel del entorno externo. Se requiere aplicar inteligencia competitiva para realizar un análisis cuidadoso de la competencia dentro de los principios de legalidad y ética. El modelo de las 5 fuerzas de Porter tiene un enfoque holístico, donde se aplican los conceptos de sinergia y de interdependencia entre sus elementos. Su ámbito es el entorno industrial de la unidad estratégica de negocio de una organización, por ser distintos los productos y mercados para cada una de ellas. Facilita la ejecución del análisis competitivo, donde se logra conocimiento de las industrias rivales, que incluye a sus estrategias, así como la identificación de la estructura del sector y su atractividad, relacionado con el retorno sobre la inversión, lo que varía mucho de una industria a otra. La palabra clave de este análisis externo directo es impacto, que evalúa el efecto que tienen sus variables sobre la competitividad de la empresa en el sector al que pertenece la organización. Las conclusiones del análisis del microambiente o sector son las oportunidades y las amenazas, así como los factores críticos de éxito. La bibliografía básica se muestra en esta diapositiva. Muchas gracias por compartir con nosotros esta sesión. Lo invitamos a revisar el material didáctico de este tema y realizar la autoevaluación, estando atentos a las indicaciones de esta semana. Gracias.